Las 5:04 de la tarde, las 4:04 en Canarias. Alejandro Vara, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. José García Domínguez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos invitada en nuestro estudio, pero no podemos olvidar las buenas costumbres, que es, por ejemplo, como decía el clásico, acordarnos de nuestros anunciantes, Nieves. Pues mira, nos vamos a acordar de Aegon, porque siempre es bueno tener las espaldas bien cubiertas, porque nunca sabe uno qué nos espera al otro lado de la esquina, y por eso desde aquí siempre recomendamos Aegon, el seguro de salud. Tiene más de 30.000 médicos a tu disposición, solo cuesta 39,95 euros al mes y no te lleva sustos a final de mes porque es sin copago. Contrátalo ahora. El seguro de salud, te llevas el seguro dental gratis para toda la vida y además te hacen descuentos familiares. Te voy a dar el teléfono 900-177-177. Doña Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le he dicho a los oyentes que podían trasladarnos también ellos las preguntas que quisieran hacerle a la señora Arrimadas por su cargo autonómico en particular o por su cargo como dirigente importante y vencedora moral en las últimas elecciones de Ciudadanos en toda España en general. Les ha dado un número de teléfono, el 91 504 5098, y me consta que está llamando mucha gente y nos está escribiendo en Twitter. Pero yo he avanzado que lo primero que le iba a preguntar a la señora Arrimadas versaba sobre unas declaraciones que hacía hoy un rival político en las generales de Ciudadanos. Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha dado una rueda de prensa en la que ha dicho que Ciudadanos debería trabajar más y acudir menos a las televisiones. Aquí están las enmiendas que ha presentado Podemos y las enmiendas que ha presentado Ciudadanos. Podemos 45, Ciudadanos 0. Aquí también están los vetos. Podemos 13, Ciudadanos 1. Una enmienda a presupuestos de un párrafo. La que presentó Podemos tenía 17 páginas. También en los partidos nuevos hay algunos que trabajan y que saben lo que es gestionar, y parece que hay otros que se dedican demasiado a la televisión. Nosotros no estamos en política solamente para salir en televisión, estamos en política para cambiar las instituciones y estamos orgullosos de nuestros senadores y de nuestros cargos públicos, que son el ejemplo y la garantía de que cuando nosotros ganemos las elecciones estaremos preparados y con los mejores para gobernar. Dicho lo cual, Pablo Iglesias ha cortado la rueda de prensa a 30 minutos porque tenía que prepararse la entrevista en televisión en las mañanas de 4, donde estaba Alejandro Vara y que ha intervenido después. ¿Está Ciudadanos solo para salir en la televisión y ustedes no trabajan como hacen los de Podemos? Pues por supuesto que no, y yo noto a Pablo Iglesias un poquito desesperado, ¿no? Porque si tiene que acudir a este tipo de cosas para meterse con nosotros es que va bastante mal. A mí me parece bastante raro que un líder político que ha surgido en las televisiones y que de hecho ha gestionado una televisión, pues hable de que no haya que salir mucho en la tele. Nosotros vamos al Parlamento, nosotros vamos a las reuniones, nosotros vamos a las tertulias, que también se da la cara delante de la ciudadanía, y hacemos todo lo que se supone que un político de hoy en día tiene que hacer, que es trabajar en el Parlamento o en el Ayuntamiento o en el Senado o donde le toque, pero dar la cara después ante los ciudadanos. A mí me parece que todos los rivales políticos están un poco nerviosos con las últimas encuestas, que dan pues un crecimiento espectacular a Ciudadanos y que además están diciendo que precisamente Podemos está en caída libre y está bajando mucho en intención de voto. Yo creo que solo viendo las encuestas se puede entender por qué Pablo Iglesias se dedica ahora a atacarnos a nosotros, ¿no? Pero bueno, creo que es buena señal. Si nos ataca a Pablo Iglesias es que algo estaremos haciendo bien. En Libertad Digital, en nuestro periódico, Javier Fernández Lasqueti, que no es precisamente de la cuerda de Pablo Iglesias, escribe un artículo titulado ¿En qué quiere creer Ciudadanos? Un artículo en el que dedica la primera parte a elogiar la parte nacional de Ciudadanos, diciendo ahí tienen las cosas claras, es necesario y le gusta lo que dice Ciudadanos en ese aspecto, pero dice Javier Fernández Lasqueti, o mejor dicho, lo escribe, que cuando hay asuntos como por ejemplo los copagos en sanidad o los copagos en educación, que parece que cada vez que se le escapa una definición a Ciudadanos que se sale de lo políticamente correcto, la reacción frente al escándalo, las portadas, la irritación de la gente es plegar velas y tratar de que parezca que no se ha dicho lo que se ha dicho. ¿En qué cree Ciudadanos, señora Arrimadas? Pues nosotros creemos en los valores y en las propuestas que defendemos, y el tema de copago es muy claro y muy nítido. Nosotros no apostamos por copagos en la sanidad y en la educación. Copagos entendidos como ha habido ahora en determinadas autonomías, que tienes que pagar por recibir un medicamento o que tienes que pagar por tener una cama de hospital cuando estás enfermo. Nosotros no apostamos por este modelo. Es más, hemos ido más allá y hemos dicho que en toda España, en todas las comunidades autónomas, tiene que haber un servicio básico de sanidad y educación que esté garantizado por el modelo de financiación y que no puede depender
del gobierno de turno de cada comunidad autónoma el quitarlo o ponerlo. En toda España tiene que estar cubierto una serie de servicios básicos en sanidad y en educación y ahí no pueden existir copagos. Ahora, quien quiera subir las coberturas sanitarias o quien quiera subir las coberturas en materia de educación, las comunidades autónomas siguen teniendo autonomía normativa para decidirlo. Pero el servicio básico, el que tenemos ahora, el catálogo gratuito que tenemos ahora y las coberturas, tenemos que garantizarlo en toda España y que no haya diferencias ni recortes salvajes en una administración pública, por ejemplo, como es la catalana, en sanidad, mientras se mantienen las televisiones y las radios públicas más caras de toda España. Eso es lo que Ciudadanos quiere garantizar. Equidad e igualdad en el acceso a la sanidad y la educación en toda España, cosa que no se ha atrevido a defender nunca ningún partido con un mismo discurso en las 17 comunidades autónomas, ¿no? A ver, Alejandro, primera pregunta. Buenas tardes, Buenas. señora Rimadas. Entonces, la información que daba El País de lo del copago realmente no era tal cual, por lo que hemos entendido y por lo que luego lo que está diciendo usted. El propio El País lo ha explicado dicho, también después. Sí, que hay dos versiones distintas, la publicada y la que luego, digamos, se matizó. Pero en concreto da la sensación de que no sé si hay una coordinación muy correcta entre la gente que forma el equipo económico en Ciudadanos, porque los planteamientos no siempre son muy diáfanos. En lo del copago, por ejemplo, al margen de lo que publicara El País, pues sí que es verdad que se oían como dos voces, luego ya ha quedado bien claro. ¿Hay un equipo que realmente plantea una propuesta económica seria o son, digamos, gurús contratados o sumados o incorporados con determinados planteamientos, yo no diría improvisados, pero poco madurados? Pues para nada, yo creo que la solvencia de nuestras propuestas económicas no solo la hemos reconocido nosotros, sino la ha reconocido muchos analistas e incluso muchos contrincantes políticos de otros partidos. Nosotros hemos hecho 5 presentaciones económicas ya en Madrid, en Barcelona, con documentos claros que están colgados en la página web. Es decir, nosotros hemos hecho planteamientos sobre la reforma fiscal que necesita este país, sobre el Pacto Nacional por la Educación, sobre la innovación y el desarrollo empresarial. Tenemos un equipo económico muy sólido, coordinado por una persona que es de reconocido prestigio a nivel internacional, como es Luis Garicano. Pero hay mucha gente trabajando en materia económica en Ciudadanos y yo creo que nuestro programa es solvente y cuadran las cuentas, porque lo que hemos tenido en los últimos años son promesas, como por ejemplo el señor caso de Pablo Iglesias, ¿no? Promesas de todo el mundo se va a jubilar con 60 años, vamos a repartir una paga a todo el mundo, vamos a subir el salario mínimo interprofesional, pero son propuestas que no cuadran los números. A nosotros nos cuadran los números y creo que se ha visto en los diferentes debates y tertulias que hemos tenido últimamente en el plano económico. Y además, y por terminar, estamos tan seguros de la solvencia de nuestro programa económico que no paramos de pedir debates solo de materia económica entre nuestro equipo económico y el de los demás y nadie se atreve a hacerlo. Y nosotros hemos querido que Luis Garicano, por ejemplo, en Cataluña, pudiéramos tener un debate económico, no han querido, y ahora a nivel nacional Luis Garicano está ofreciendo debates económicos serios con el resto de partidos y no parece que estén mucho por la labor. Yo creo que hay solvencia de sobra. ¿Irá en las listas? Bueno, las listas están ya aprobadas y Luis Garicano no va en las listas, pero es el coordinador del programa económico. No hace falta ir en las listas de estas. Es raro que no sea que el coordinador del programa económico no sea diputado, no quiere ser diputado, que no. Pues no, porque es un profesional que tiene un trabajo ahora mismo muy bueno y de reconocido prestigio a nivel internacional y está, pues, evidentemente trabajando para Ciudadanos. Lo que sí que hay es que, a ver, Luis no es el único que está haciendo el programa, es el que lo está coordinando, pero hay muchos economistas de primer nivel que van en las listas al Congreso y que serán los responsables económicos en el Congreso de los diputados. Pepe. Yo creo, buenas tardes, señor Rimadas. Yo creo, un poco en la línea de lo que tú planteabas, que uno de los problemas por los cuales alguien como Garicano no va a ser diputado en España es ese tópico de que los políticos están muy bien pagados. Los políticos en España están muy mal pagados y un profesional cualificado, decano de la London School, no le puedes decir vas a cobrar 3.000 euros al mes en el Congreso de los Diputados. Es decir, cuando estás en Londres en una escuela de negocios de prestigio mundial, que puedes estar ganando infinitamente más. Es decir, y la gente, que sobre todo cuando está en ciertas edades... No conviene que lo diga mucho, de todas formas eso no se entiende bien, ¿no? No se entiende bien que la gente cualificada gane dinero. Yo creo que en una economía de mercado se entiende perfectamente. Lo que no se entiende bien es que todo el mundo gane igual por no hacer nada. Eso no se entiende bien.
Lo otro, bueno, yo creo que son los valores que están en nuestra Constitución y que defiende cualquier liberal. Pero yo le quería preguntar a Inés Arrimadas, y cambiando un poco de tercio, ¿cuánto tiempo tiene previsto ser jefa de la oposición en Cataluña? Se lo digo porque creo que hay una norma que exige que se constituya gobierno antes del 9 de enero, que lo pide el propio estatuto. ¿Cree que antes del 9 de enero tendremos un gobierno en Cataluña? Pues no lo sé, y yo comparto la preocupación y la incertidumbre de muchísimos catalanes ahora mismo que no saben lo que va a pasar con su gobierno y con su tierra, ¿no? Yo creo que no va a ser fácil porque Mas no ha tenido el resultado que él esperaba en las elecciones. Él esperaba ganar en número de escaños en mayoría absoluta y no ha ganado. Él esperaba que en caso de no ganar en mayoría absoluta valiera con que la CUP se abstuviera en la votación, cosa que no ha sido así, porque ahora la CUP tiene que votar a favor de la investidura de Mas. Y por tanto le ha salido muy mal las elecciones a Mas. Él las convocó pensando que iba a tener una mayoría de votos y de catalanes que la apoyaban y no ha sido así. Así que para que Mas sea presidente, la CUP tiene que darle apoyo. La CUP, que ha dicho por activa y por pasiva que no iba a votar a Mas porque es el presidente de los recortes y de la corrupción, crítica que yo comparto, ¿no? Y por tanto, pues estamos en una situación de incertidumbre. Lo que yo voy a intentar como líder de la oposición es sumar esfuerzos entre las fuerzas constitucionalistas, digamos, o las fuerzas que no estamos a favor de la independencia, porque creo que es momento de sumar y creo que es momento de pensar muchísimo más en los ciudadanos que en nuestros propios partidos. Así que en esta estamos. Mañana tenemos al señor Mas, por cierto, en el Parlamento, que viene a hablar de los registros y de las detenciones del 3%, y nosotros vamos a seguir haciendo política para desenmascarar al nacionalismo y vamos a hacer política constructiva para sumar esfuerzos con el resto de fuerzas no independentistas. Hablando de esos registros, ayer cuando estábamos haciendo el programa en directo nos sorprendió una noticia que nosotros decíamos, bueno, puede tener carácter de anécdota, pero también podría haberse liado algo más de lo que pasó. Me estoy refiriendo a que la Guardia Civil va a hacer un registro en un ayuntamiento, el de Olot, y cuando está trabajando llega la policía municipal y se pone a multar al coche de la Guardia Civil. Pablo Planas, en Libertad Digital, ahora mismo está contando quién es el policía que se puso a multar a la Guardia Civil. Y es la noticia de apertura de ahora mismo de libertaddigital.com, firmada por Pablo Planas, ese retrato del policía que multó a la Guardia Civil. Se llama Ignasi López Clivillé, tiene 45 años, casado, 4 hijos, pero lo que sorprende es que fue candidato de Juntos por el Sí, fue exmozo de escuadra y fue diácono. No sé yo si en este personaje se junta el convoluto total de lo que luego puede estar pasando en Cataluña. ¿Lo ve usted como una anécdota más o como la prueba de que estamos viviendo episodios casi surrealistas? Que un policía que era candidato de Juntos por el Sí, que había sido mozo de escuadra, le multe a la Guardia Civil cuando está haciendo un registro a un ayuntamiento. Pues yo me pregunto si ese mismo policía le habría puesto una multa a los Mossos, si fueran los Mossos los que estuvieran haciendo alguna actuación policial, y yo estoy convencida de que no. Por tanto, aquí es que, claro, en Cataluña hemos tenido un gobierno de la Generalitat que se ha dedicado durante muchísimos años a decir pues que la Guardia Civil es la policía española y que no representa a los catalanes y que España nos roba, y se ha alimentado un rechazo generalizado, que no es mayoritario todavía, por suerte, pero en mucha gente, hacia todo lo que tiene que ver con España, incluso confundiendo cosas, ¿no? Porque la Guardia Civil la Guardia Civil es un cuerpo de seguridad del Estado que es de todos los españoles, incluidos los catalanes, ¿no? Por eso yo me pregunto, si ese señor hubiera sido tan escrupuloso y tuviéramos noticia de que en otra ocasión ha multado a un coche de los Mossos haciendo lo mismo, podría decir, bueno, mira, es que el señor hace cumplir la normativa escrupulosamente, pero es que me temo que no. Me temo que le multó porque era la Guardia Civil y si llegan a ser los Mossos no les habría multado, ¿no? Por tanto, es preocupante, obviamente, ¿no? Yo estuve ayer durante un par de horas o algo más en el Congreso del Partido Popular Europeo, donde, bueno, pues evidentemente se trata de arropar a Mariano Rajoy, pero claro, hay 14 primeros ministros y jefes de Estado y 4.000 participantes que vienen de todos los países europeos, que no es ninguna tontería. Sin embargo, me llamó mucho la atención que preguntaban por dos cosas, sobre todo los visitantes, y sobre todo visitantes, yo que sé, pues algún polaco, alemanes, tal, de dos factores en España. Primero, Cataluña
y luego Albert Rivera, más que Ciudadanos, Albert Rivera, porque Ciudadanos es un partido de autor, por así decirlo, donde tiene un nombre, No estoy un de acuerdo, prohombre, pero bueno, por lo menos yo le digo lo que me preguntaban. Entonces, la cuestión está en que ahora mismo en el PP hay como una especie de gran preocupación, primero por su horizonte político, por el resultado electoral, y está claro que por Ciudadanos. Y hablando con gente de Ciudadanos, con algún dirigente de Ciudadanos, me comentaba, no hace mucho, bueno, nosotros ya al PP le hemos rascado todo lo que teníamos que rascarle electoralmente y ahora vamos a por el PSOE. Y algo de eso me da la sensación que puede haber dentro de los mensajes que está lanzando Ciudadanos últimamente. ¿Hay algo de eso o es que son imaginaciones mías de que al PP ya todo lo que le tenía que sacar electoralmente, es decir, el voto de menores de 40 años en líneas generales, ya los tiene prácticamente asegurados? Y ahora hay que conseguir más votantes del PSOE, como ha pasado en Cataluña, ¿no? En el cinturón rojo y todo esto. A ver, es que hasta ahora el voto, digamos, era un poco más fiel a los partidos de lo que está siendo ahora. Ahora el voto es bastante más volátil y el voto que confía en Ciudadanos puede ser de cualquier persona. Personas que llevan muchísimos años sin votar, personas que han votado antes al Partido Popular, otras que han votado al Partido Socialista o personas que han votado a otras formaciones. Es decir, los votos son de las personas, no, los votos no son de los partidos. Y yo creo que uno de los errores de los viejos partidos es que se han pensado que los votos son suyos y que no tenían por qué cuidar a la gente que había confiado en ellos y no tenían por qué cumplir las promesas electorales porque los votos eran suyos. Pues mire, no, el Partido Popular se acaba de dar cuenta que los 11 millones de votos que tuvo en las pasadas elecciones generales, si no estoy muy equivocada, que fueron más o menos 11 millones, pues que no eran suyos, que eran de los ciudadanos. Y entonces, si tú no haces las cosas bien o si tú no cumples lo que habías dicho, pues pierdes apoyo. Y el Partido Socialista, exactamente lo mismo. Es decir, los votos no son de los partidos, son de la gente. Y la gente, el próximo 20 de diciembre, decidirá libremente si quiere confiar en el Partido Popular, que es muy legítimo, en el Partido Socialista, en Podemos o en Ciudadanos. Lo que nosotros no vamos a hacer es cambiar nuestro discurso en función de quien queramos que nos voten. Porque eso al final se paga con poca credibilidad y nosotros yo creo que hay algo que es muy claro y es que nosotros somos el partido más de centro de España. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice el CIS, lo dice Demoscopia, lo dice Metroscopia, es decir, muchos estudios de opinión que dicen ¿cuál es el partido más de centro de España? Pues es Ciudadanos. Y hay gente que todavía le cuesta trabajo un poco de entender, pero que nosotros estamos aquí y hay algunas medidas nuestras que podrán gustar más pues a votantes tradicionales del Partido Popular y hay otras medidas que podrán gustar más a votantes tradicionales de otros partidos. Pero yo creo que ese no es un problema, sino que es algo bueno. En las próximas elecciones ya no solo tenemos la papeleta del PP y tenemos la papeleta del PSOE, que yo sigo respetando, por supuesto, a los millones de personas que van a seguir confiando en estos dos partidos porque son españoles igual que yo y son mis compatriotas. Pero es que ya tenemos más papeletas. Y una de las papeletas con opciones de ganar las elecciones es Ciudadanos. Y a mí lo que me gustaría es que nos calificaran por lo que somos y por nuestras propuestas, sino no con estas etiquetas más antiguas de si estamos más cerca de un partido o estamos más cerca de otro. Yo creo que Ciudadanos ha tenido un gran éxito y es que ha convencido a una gran parte de españoles que esperaban una opción política más de centro. Y la última reflexión que decías de Albert es el líder mejor valorado de España. Uh-huh. Y estamos orgullosísimos de que sea el presidente de Ciudadanos. Es decir, que Albert tenga tanto de liderazgo no significa que no haya partido, sino que Ciudadanos está a la altura de Albert Rivera y Albert Rivera... En el conocimiento del líder, porque bueno, claro, que más... Claro, hablábamos de las encuestas, por ejemplo, pues de Ciudadanos. Cuando se hacen las encuestas, ¿qué nombres de Ciudadanos te pueden decir los preguntados? Pues Albert Rivera e Inés Arrimadas, por supuesto, y poco más. Cuando, por ejemplo, en Podemos pues pueden decir 3, 4 nombres, para bien o para mal, simplemente eso, oye, sí, ¿no? Que sí, a mí me parece también lógico, y Ciudadanos lleva 8 años de existencia y Podemos, por ejemplo, solo 2. Pero yo creo, sí, hombre, que singular, ¿no? Y no es el malo liderazgo, tampoco. No, si es que yo creo que es bueno, es que hace falta en este país un presidente con liderazgo político. Que yo creo que llevamos muchos años sin tener un presidente del gobierno que tenga liderazgo, incluso con aquellos que no le han votado, porque aquí se nos ha olvidado la idea de que cuando una persona es presidente del gobierno, es presidente del gobierno de todos los españoles, no solo de los que le han votado a él. Así que yo no lo veo un problema, o sea, el liderazgo de Albert no le veo un problema, lo veo como un hecho que se percibe y lo veo algo bueno, pero también te digo que después de las elecciones municipales y autonómicas, creo que hay muchas personas del equipo directivo de Ciudadanos que ya son reconocibles. La gente conoce a Girauta, la gente conoce a Ignacio Aguado en Madrid, la gente conoce a Begoña Villacís, a Juan Marín, a Carolina Punset.
Es decir, somos un equipo, es evidente que no se nos puede conocer a todos, pero que hay cantera, que hay equipo y que hay proyecto, está claro. Yo también cambiando de tercio quería plantearle la cuestión de la reforma constitucional. Ciudadanos tiene una comisión, o tenía una comisión de 4 expertos que dibujaba los ejes de cuál sería su proyecto. Ha habido alguna propuesta de Elisa de la Nuez, incluso avalada quizá por Francesc de Carreras, a propósito de un referéndum en Cataluña que parece no coincidir exactamente con las tesis oficiales del partido. Pero quisiera plantearle, decir, qué piensan hacer con el título octavo, si es que ya tienen una posición canónica adoptada, y cuáles serían los ejes de la reforma. Por ejemplo, ¿quieren hacer algo con el Senado? Aquel modelo de imitación del alemán, por ejemplo, del Bundesrat. ¿Está concretado eso? Pues a ver, el 7 de noviembre hacemos la presentación de nuestra, no solo de la reforma de la Constitución, que por supuesto es algo muy importante, sino de nuestro programa de reformas democráticas e institucionales. Lo hacemos además en Cádiz, que yo creo que es un símbolo muy, muy importante, de un guiño también a la Constitución de la PEPA, y vamos a explicar todas estas cuestiones. Pero por responder una cosa a lo que decías de Elisa de la Nuez y tal, nosotros hemos contado con muchos expertos, juristas, que nos han ayudado a definir esta reforma de la Constitución, reforma del Senado, reforma del Tribunal Constitucional, reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas, etcétera. Pero la tesis de Ciudadanos es clarísima. Nosotros no apostamos por hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Yo creo que no hay ningún español que pueda tener ninguna duda al respecto, porque nos hemos partido la cara en Cataluña muchísimos años defendiendo algo tan básico como es la igualdad y la unión de los españoles. Así que nosotros contamos con expertos que nos ayudan a dar solvencia jurídica y técnica a nuestras propuestas, para que todo tenga sentido, para que sea factible, para que sea legal, para que sea exacto, pero no significa que todas las opiniones de todas las personas que han colaborado en algún momento con nosotros tengamos que asumirlas como propias. Nosotros no apostamos porque en Cataluña se haga un referéndum de autodeterminación. Creemos que España es una nación y que además el artículo 1 de la Constitución, que es el que dice que la soberanía recae en el pueblo español, nosotros no vamos a tocar ni una coma. Es decir, la soberanía recae en todos los españoles, no solo en los catalanes, sino en toda España. Lo digo porque es un tema importante y me gustaría dejarlo claro. Y la presentación de estas reformas la vamos a hacer el 7 de noviembre y yo creo que va a haber cosas que van a gustar a una gran mayoría de españoles. ¿Se lo tienen ustedes subido, señora Arrimadas? Yo creo que no. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Con la victoria en las catalanas, con las encuestas que por primera vez les dan, ya no como ese partido bisagra, sino que Podemos ha quedado ya en cuarta posición, Pedro Sánchez ya les mira por el retrovisor, se empieza a poner nervioso, los sondeos internos que le llegan a Mariano Rajoy ya dicen que de 150 escaños que se olviden, y bajando. Y empiezan los dirigentes de Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, a no tener algo entre la suela del zapato y el suelo, y se lo empiezan a tener como un poco más creído, y ya hablan de debates a 3. Llegará un momento en que Rivera hable de debates a 2, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez aparezca ahí. ¿Se le ha subido a ustedes? No creo. Y además yo creo que proponer debates a 4, a 3 y cara a cara, yo creo que es bueno para la democracia y bueno para que los ciudadanos puedan Bueno, Rivera dijo elegir. El otro día que el debate a 4 ya no es tan necesario porque las encuestas dicen que Pablo Iglesias no va a poder gobernar. Nosotros hemos dicho que todos los debates que se planteen, y nosotros estaríamos encantados de hacer un debate a 3, porque de los 3 primeros partidos que están en las encuestas, un debate a 4, caras a caras, Mariano con Albert, con Pedro Sánchez con nosotros. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema a debatir. Y creo que sería una herramienta buena para que los ciudadanos, en estas elecciones tan importantes, y en estas elecciones en las que hay partidos nuevos que se presentan por primera vez, pues yo creo que puedan elegir con más conocimiento de causa, ¿no? No lo tenemos subido. De hecho, yo le voy a confesar una cosa, yo estoy todo el día bajando, cuando me preguntan periodistas, bueno, pero ustedes que están en los primeros en las encuestas, no sé qué, yo estoy todo el día bajando con prudencia, decir, bueno, vamos a ver lo que pasa. Y en Cataluña pasó una cosa parecida, es decir, yo en las porras estas que se hacían internas había apostado por 20, 21 escaños y al final sacamos 25, cuando había habido alguna encuesta que nos había dado más o menos ese resultado, pero nosotros somos muy prudentes. Estamos en una situación política cambiante. Hemos crecido mucho, es verdad, pero sabemos lo que es sufrir para ganar votos y ganar escaños cada día. El partido lleva muchos años en Cataluña, 8 o 9 años dando la cara y pasándolo mal, digamos, en situaciones adversas, y nosotros somos muy prudentes. Ahora bien, si nos toca gobernar, estamos preparados para gobernar.
tenemos un equipo de profesionales preparados, tenemos un proyecto sensato y tenemos al mejor líder de España. Si los ciudadanos no quieren que gobernemos porque prefieren que gobierne otra formación política, no pasa nada. Nos vamos a la oposición, porque desde la oposición también se pueden hacer muchísimas cosas y se pueden impulsar muchas reformas. Pero subido nada. De hecho, nosotros muchas veces somos los que tenemos que bajar un poco la euforia cuando algún periodista nos dice, hombre, es que tenéis encuestas que os dan casi con el PP. Bueno, sí, estamos creciendo y no es ninguna tontería decir que Ciudadanos pueda ganar las elecciones generales. Ahora, fácil, no es fácil. No es fácil ahora mismo para ninguna de las fuerzas políticas que estamos optando a poder gobernar, pero salimos a ganar y lo vamos a hacer lo mejor posible, que yo creo que es lo importante. Enseguida va a venir nuestros compañeros que están en la redacción recabando todas las llamadas que nos están dejando en el contestador, pero no creo que no tengo ninguna información de por dónde van. No creo que me equivoque mucho si le digo que va a haber muchos oyentes que son los mismos a los que Ciudadanos conquista cuando el día de las elecciones generales empiezan a decir desde Barcelona yo soy español para celebrar la victoria, pero que usted decía Ciudadanos representa el centro según lo dicen las encuestas. Pero hay muchos oyentes, no le hablo de la gente en general, digo oyentes de este programa que creen que ustedes es verdad que son de centro, pero que tienen querencia a la izquierda, es decir, que se encuentran más cómodos pactando con el PSOE en Andalucía que con el Partido Popular en otros sitios, aunque lo hagan. Y esto a lo mejor lo va a oír luego, que por qué lo que exigen a los gobiernos del Partido Popular, por ejemplo aquí en Madrid, no se lo exigen a un gobierno como el Partido Socialista en Andalucía, porque usted ha pedido elecciones anticipadas en Cataluña porque se lleva un gobierno de convergencia y es lo de la corrupción y de todos estos años. Pero en Andalucía lo que hay es un gobierno ahora mismo con la Junta de Andalucía que lleva mandando 30 y pico años y en el que los casos de corrupción no es algo que le venga ajeno. ¿Lo que le estoy diciendo yo es algo nuevo que solo piensan los oyentes de radio o se lo dicen también a usted en otros programas y por la calle? A mí me han dicho de todo. Yo además que también soy catalana, como sabéis, pero también soy andaluza de origen, y entonces hablo con muchísima gente que también es andaluza y a mí me dicen lo contrario, me dicen, sois muy exigentes con nosotros, con los socialistas en Andalucía, pero sois muy blandos con el PP, que tiene mucha corrupción y tal. Y yo digo lo mismo. Vamos a ver, en ambos casos el PP ganó las elecciones en Madrid y en Andalucía ganó el Partido Socialista. Punto uno, que no significa que necesariamente tenga que gobernar siempre el que gane, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ganaron. En los dos casos, la alternativa no era mejor a dejar que gobernara la lista más votada. Porque en Andalucía, por ejemplo, la alternativa era que gobernaran con Podemos, cosa que a mí no me gusta para mi tierra también, que es Andalucía, o ir a otras elecciones en las que volvería a ganar Susana Díaz según todas las encuestas. Y el Partido Popular exactamente lo mismo. Es decir, nosotros hemos aplicado el mismo criterio en Madrid que en Andalucía. Estamos exigiendo exactamente lo mismo. Bueno, exactamente lo mismo no, porque, por ejemplo, en Andalucía estamos exigiendo que se baje el IRPF de las clases medias, porque es donde más caro está, más alto está prácticamente de toda España, y eso en Madrid no tiene mucho sentido porque ya el tramo autonómico está bajado. Pero aparte de esas diferencias que son de sentido común, porque hay que adaptarse un poco a la ciudad y al territorio, en lo que es de lucha contra la corrupción, en lo que es de eliminar chiringuitos políticos y eliminar gasto superfluo, estamos siguiendo los mismos criterios. Otra cosa es que yo me encuentro que la gente que es más fin ideológicamente al PP nos dicen hay que ver qué caña nos metéis aquí en Madrid y qué suaves sois con los Susana Díaz, y los andaluces afines al PSOE me dicen totalmente lo mismo. Yo como andaluza, claro que me habría gustado que no ganara Susana Díaz las elecciones con 47 diputados. Pero es que ganó, es que lo sacó. Y nosotros tenemos 9, con 9 diputados desde la oposición, porque ni se nos ha pasado por la cabeza entrar en el gobierno de Susana Díaz, ni se nos ha pasado por la cabeza, desde la oposición, pues estamos consiguiendo cosas que yo creo que son buenas. Los imputados por corrupción política se van a su casa, estamos reduciendo gasto de la administración paralela, que es la Junta de Andalucía, que eso es una locura, estamos haciendo que se pueda bajar el IRPF de las clases medias. Con 9 diputados, vaya lo que estamos consiguiendo desde la oposición. Yo creo que estamos en un momento en el que no vale solo quejarnos y decir qué corruptos son, porque claro que hay corrupción en Andalucía, por supuesto, y en Madrid y en Cataluña, pero lo que podemos hacer es desde la oposición obligarles a los grandes partidos a incorporar cambios que si no fuera por nosotros no lo habrían hecho. Y por último, comparar la situación de Cataluña con la de Andalucía o Madrid me parece que no es lo mismo. O sea, en Cataluña estamos en una situación de que se está poniendo en cuestión
si seguimos juntos o no, si se declara la independencia, si se respetan los jueces. Es decir, hay corrupción en Cataluña, igual que en Andalucía, igual que en otras comunidades, pero la situación política yo creo que es diferente, es completamente diferente. Y yo no he pedido otras nuevas elecciones. Creo que si hay otras nuevas elecciones, porque no se pueda formar gobierno, creo que sería una oportunidad para que sean las elecciones en Cataluña ya para los próximos 4 años, con un programa de gobierno, y que los partidos nos presentemos con un programa serio para gobernar Cataluña y no para separar a Cataluña de España, que es lo que ha hecho el señor Mas y Junqueras y sus amigos, ¿no? Sandra, buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo, Dieter. A ver, ¿por dónde van los oyentes que han llamado al contestador? Madre mía, pues lo primero que tengo que advertiros es que cojáis un boli y un papel, porque no os imagináis la cantidad de llamadas que hemos recibido. Obviamente no podemos ponerlas todas, porque si no podríamos hacer otra hora entera de programa solamente con preguntas y respuestas, pero sí os tengo que decir que hay preguntas de todo tipo, de todos los temas habidos y por haber. A lo mejor alguna ya la habéis planteado en esta mesa. Hay preguntas sobre la reforma de la Constitución, sobre la religión, el aborto, los toros, economía, pero sobre todo, muchas preguntas de tema pactos, y además le piden claridad. Que diga con un sí o un no si va a apoyar a la lista más votada. Quisiera saber, ¿ustedes van a pactar con el Partido Socialista? ¿Va a pactar con el PSOE o con el PP? Si son de izquierda o de derecha. Quiero saber de Ciudadanos qué opina de la enseñanza religiosa en los colegios públicos. ¿Por qué nunca se meten con los corruptos de Andalucía? Una, como partidario también de reformar la Constitución, ¿qué es lo que quiere reformar en la Constitución? Y dos, el aborto. ¿Qué opina del aborto? ¿Cómo va a solucionar la historia de España? Porque a mis hijos les he enseñado la historia de la corona de Aragón y ahora resulta que la historia ha cambiado y es de la corona catalano-aragonesa. Nunca os he oído hablar, y si habéis hablado, perdóname, de los toros, defender nuestra fiesta. ¿Podría usted decirnos cuál es el proyecto de su partido para reducir la deuda pública? ¿Qué es lo que piensa hacer con el impuesto de sucesiones? Hacemos una cosa, señora Arrimadas. Los temas que ya hemos abordado no los tratamos, y los otros, pues por orden cronológico, vamos con ello. En el tema de pactos, ¿ustedes apoyarían la lista más votada después de unas generales? Pues mire, en primer lugar, nosotros salimos a ganar, no a pactar. Y el escenario para nosotros idóneo es ganar las elecciones y gobernar. Y digo una cosa muy claro, no vamos a entrar en un gobierno que no encabecemos. Nosotros no vamos a ser los vicepresidentes ni de Rajoy ni del señor Sánchez. Bueno, ni por supuesto del señor Pablo Iglesias. Lo digo claramente y digo que quien quiera votar a Ciudadanos, que vote a nuestro partido porque quiera que nosotros gobernemos. O sea, que nadie nos vote a nosotros dando por hecho que vamos a pactar o bien con unos o bien con otros. Que nosotros vamos a salir a ganar. Y después, con lo de la lista más votada. Pues mire, no necesariamente la lista más votada es la lista que tiene que tener el apoyo del resto de fuerzas de la oposición. Es decir, la lista más votada yo creo que está en una posición de más legitimidad para intentar negociar y formar un gobierno e iniciar las conversaciones, pero en España no significa que por sacar un voto más ya tengas el poder absoluto y tengas que gobernar por ¿Es de defecto. izquierdas o de derechas, Ciudadanos? Bueno, yo creo que lo hemos hablado antes, somos el partido más de centro de España. Defendemos la igualdad de oportunidades que es necesaria en este país y la economía de mercado. Estamos dentro de ese espacio político europeo que es el de los demócratas y liberales, que tienen muchos países de Europa. Lo que pasa que aquí nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque llevamos muchos años encajonando todo entre derechas o izquierdas. Hay un espacio de centro que está creciendo en España y que en otros países de la Unión Europea no solo hay partidos que son de centro y que están en este espacio de demócratas y liberales, sino que realmente gobiernan y han gobernado en países importantes. Religión, asignatura de religión en los colegios públicos, ¿sí o no? Nosotros no apostamos porque la asignatura de religión sea una asignatura cuya nota cuente para el expediente académico. Pero nosotros no vamos a hacer lo que están proponiendo ahora otros partidos de prohibir que en España se pueda dar religión en los colegios. Hay un derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y hay una red de escuelas en las que, evidentemente, los padres pueden llevar a sus hijos. Y en cualquier caso, podría ser una optativa, pero que no contara para el expediente académico. Aborto. Pues la que hemos dicho siempre, nosotros no consideramos que sea un derecho de la mujer y no consideramos que debamos ir a un modelo de aborto libre y que aquí no te pregunten nada cuando vayas a abortar, pero creemos que lo mejor es regular la situación. No podemos mirar para otro lado, como ha ocurrido con leyes que se supone que prohibían el aborto y que se producían cientos de miles de abortos en cualquier sitio, en cualquier clínica. Por tanto, apostamos por una ley clara,
de plazos del aborto y de supuestos. Es decir, no estamos ni en el extremo de decir que aborto libre y derecho de la mujer y que aquí no me pregunten nada, que yo pueda abortar como y cuando quiera, ¿por qué no? Pero tampoco vamos a ir hacia el modelo que ya hemos tenido en España de decir que prohibíamos el aborto cuando en verdad no era así, porque había miles y miles de abortos todos los años, pero sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de plazos y sin ningún tipo de información a la mujer de cuáles son las alternativas. Porque evidentemente a las mujeres hay que informarle de los riesgos del aborto y de las alternativas. Y después hay que solucionar los problemas y hay que regularlo, obviamente. Sonreía y asentía cuando escuchaba a nuestro oyente hablar de la historia de la Corona de Aragón. Sí, pues tiene mucha razón este oyente, porque en Cataluña se habla de una cosa que yo no había escuchado nunca hasta que no llegué a Cataluña, que es la corona catalano-aragonesa. De toda la vida ha sido el reino de Aragón y vamos, yo creo que el nacionalismo ha llegado a donde está llegando ahora, porque se ha dejado durante muchos años por parte del Gobierno de España que en las escuelas enseñen lo que quieran, que en los medios de comunicación se diga lo que quieran, y mientras tanto se ha pactado con ellos. Es decir, el PP y el PSOE han pactado siempre con Convergencia y Unió y con Esquerra respectivamente, como PP con CiU y el Partido Socialista con Esquerra. Y se ha mirado hacia otro lado de lo que pasaba en Cataluña. Y yo creo que no se puede permitir que se dé una historia que está absolutamente cambiada para favorecer a una ideología política como es el nacionalismo. Los toros, que dice un oyente que ustedes nunca dicen nada de los toros. Pues mire, a mí personalmente no me gustan los toros, personalmente, pero nosotros, conocerá este oyente, nuestra posición en el Parlamento de Cataluña cuando se intentó prohibir, cuando se prohibió los toros, por cierto, se prohibió porque sonaba a español. Nosotros nos pusimos en contra, totalmente y frontalmente en contra de la prohibición de los toros en Cataluña, porque se hizo, entre otras cosas, no por defensa de los animales, porque seguían estando los correbous, que es prácticamente lo mismo, pero es una tradición que ellos consideran que es más catalana, y se hizo por un tema evidentemente identitario. Cuando además desconocen que una de las plazas más antiguas de España está precisamente en Cataluña y que en Cataluña ha habido mucha tradición. Por tanto, prohibición no en Cataluña, que se hizo por temas identitarios, pero si me pregunta por mi opinión personal, a mí personalmente yo no soy seguidora de los toros. Nos quedan 4 minutos. Si le hacéis una pregunta de 30 segundos, yo la respondo en 30 segundos, todavía nos cabe Alejandro y Pepe una pregunta vuestra. Si no, os la responderá desde la estación del AVE. Sí, la educación pública, no me ha quedado claro, tiene que ser, los colegios públicos tienen que ser laicos, por lo tanto, y la asignatura de religión simplemente como una optativa, ¿no? Nosotros decimos que no puede ser una asignatura... A ver, como optativa, si realmente hay una demanda de los padres que realmente lo justifica. Es decir, pero ahora no. mismo hay un 70% de padres que piden pero nosotros lo quiero dejar claro, no apostamos porque la religión pueda ser una asignatura cuya nota cuente para el currículum, pero ofertándola, ¿no? Siempre que haya pues una demanda, esto es bajo demanda, ¿no? Como si fuera un producto, pues si hay una demanda mayoritaria de que eso se pueda ofertar de manera optativa y nunca que sea obligatorio para los alumnos, nunca, pues nosotros... No, ahora no es obligatorio. Tus 30 segundos, Pepe. Quería plantearle si piensa que esos profesores deben ser nombrados por el episcopado, como ocurre hasta ahora, o debieran ser profesores ordinarios. Pero quisiera plantearle otra cuestión más. Ante una declaración unilateral de independencia, que es harto probable que se produzca en el Parlamento, por lo menos una declaración de intenciones en esa dirección, ¿a usted le temblaría al pulso a la hora de hablar del 155? Y hablo a corto plazo. Yo es que trabajo cada día para que no tengamos que recurrir a una suspensión de autonomía. La suspensión de autonomía afecta no solo al señor Mas y al señor Junqueras, afecta a 7,5 millones de catalanes, la mayoría de los cuales no somos independentistas. Y eso me gustaría dejarlo claro en un medio a nivel nacional como es este. Que nadie confunda Cataluña con los independentistas y los catalanes con Mas y Junqueras. La mayoría de los catalanes no somos independentistas y se ha visto en las urnas el pasado 27 de septiembre. Por tanto, si usted me pregunta, pues yo prefiero que la solución al tema no suponga la suspensión de la autonomía que nos va a afectar a los 7,5 millones de personas, incluidos los no independentistas. Ahora, el artículo 155 pues es una medida que está en nuestra Constitución, que está en otras constituciones de países democráticos de nuestro entorno, pero yo espero que nunca tengamos que llegar a la situación de aplicarlo, y para eso trabajo cada día, porque yo le digo, eso no va a solucionar el problema, lo que hay que hacer es política para dar una
salida a toda España que sea también ilusionante y atractiva, incluso para muchas personas que en los últimos años se han vuelto independentistas, aunque no lo habían sido nunca, ¿no? Os habéis ajustado también al tiempo, que tenemos superávit. Una pregunta más de nuestros oyentes en Twitter, Nieves. En realidad van a ser dos, porque una se puede contestar con un sí o con un no. Carlos le dice que ojalá sea presidenta de la Generalitat catalana. Dice, en tal condición, ¿apoyaría usted el AVE Asturias? ¿Sí o no? Y luego hay otros oyentes que le preguntan el por qué motivo Ciudadanos no se sumó a la manifestación del 12 de octubre. Pues nosotros el 12 de octubre estuvimos en muchísimos actos institucionales y cívicos por toda España. Otra cosa es una manifestación en concreto que se hizo en Barcelona en un lugar en concreto, pero diputados nuestros ese mismo día en Barcelona estaban en actos y en toda España, y Albert Rivera como presidente vino al acto del 12 de octubre. Es decir, yo creo que no puede haber ningún ciudadano que tenga dudas de que nosotros defendemos un proyecto común español y que además no tenemos ningún complejo en defenderlo. En esa manifestación fue libremente miembros de Ciudadanos, afiliados de base y también algunos concejales, pero nosotros no fuimos, no nos invitaron tampoco formalmente, no hemos ido normalmente a esta manifestación cuando no la ha convocado una entidad como Sociedad Civil Catalana, porque convocó otro acto para el siguiente fin de semana y nosotros sí que fuimos, y por tanto yo creo que no hay ninguna duda, no puede tener ningún ciudadano ninguna duda de que nosotros somos defensores del proyecto común español y de la unión de los españoles, ¿no? Lo del AVE de Asturias, si quieres, se lo dejamos. Bueno, a mí me hace gracia porque dice, si eres presidente de la Generalitat, apoyarás el AVE de Asturias. No entiendo la relación, ¿no? Pero está muy bien. El presidente de la Generalitat siempre ha mandado mucho en España. Aprovechando que el Sella pasaba por allí, ha colado la reivindicación. Le dejamos que se vaya porque era el horario pactado para que llegue usted al AVE, sí. pero le dejo para que lo vaya pensando una última noticia que nos acaba de llegar y para que la piense usted en el trayecto, porque yo creo que es grave. Al tesorero de Convergencia detenido acaban de dictar para él prisión sin fianza para este tesorero y acaban de detener al señor Durán, el empresario, no el político, que cuando fueron a por él estaba en Cuba. Así que no sé si cuando llegue a Cataluña habrá más detenidos, pero yo le agradezco que hoy haya querido hacer el esfuerzo de estar aquí en este programa y que haya estado con los oyentes. A nosotros nos gusta que vengan los políticos, a Pablo Iglesias ahora le da envidia, no sé si la radio le molestará, pero yo le agradezco, señora Arrimadas, que haya estado con nosotros. Muy bien, muchas gracias, un placer.